hoy terminamos nuestra serie sobre el libro de Hebreos. Ojalá no se hayan aburrido. Yo he disfrutado mucho estudiando el libro. Este es el mensaje 34. Nosotros hemos visto a lo largo del libro de Hebreos la idea central del libro, que es la absoluta supremacía de Jesucristo, la superioridad de Cristo sobre todo. Recordamos que el argumento, el autor dice, ustedes que son en este caso hebreos o judíos, está preocupado quizás por los hermanos de una iglesia en particular o quizás por los hermanos de distintas iglesias de esa primera generación de iglesias que bajo la persecución, bajo la dificultad de caminar con el Señor en un mundo adverso a las cosas de Dios, estaba la tentación de apartarse, de volverse, de decir, me era más fácil antes. Entonces abandono el camino de Cristo. Abandono la iglesia, abandono esto de seguir a Jesús. Llegó a ser algo que no era ventajoso. No servía para que avanzara la carrera de uno, para que tuviera más importancia social, sino todo lo contrario. Y cuando las cosas se ponían complicadas, algunos ya habían negado la fe, algunos habían vuelto atrás y otros estaban sintiendo la tentación. Y el autor dice, hay una sola forma de salvarse. ¿Qué salvación puede haber para el que vuelve atrás? Si pisotea la sangre de Jesucristo, ya no queda otro sacrificio para el pecado. A lo largo del libro, el autor plantea de distintas formas la superioridad de Cristo. Cristo es la máxima revelación del Padre. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es más grande que Moisés. Cristo representa el mejor descanso. En Él encontramos descanso. Él es más grande que el mismo sábado. Cristo es el mejor sacerdote, el mejor que Aarón en su sacerdocio. No hay sacerdote humano que nos pueda representar ante Dios como Jesucristo. Solamente Cristo puede ser el mediador adecuado entre nosotros y el Padre. Es el mediador de un mejor pacto. El antiguo pacto era revelación de Dios, era revelación de la voluntad de Dios, era revelación de la ley de Dios. Pero en ese pacto no había posibilidad de salvación. Solamente mirando hacia adelante, mirando hacia el sacrificio de Jesús, solamente esperando el sacrificio final podía haber salvación. Mediador de un mejor pacto. Cristo es el máximo sacrificio, el mejor sacrificio, en realidad el único sacrificio que tiene la posibilidad de quitar nuestros pecados, de lavarnos, de hacernos puros, de hacernos aceptos ante el Padre, de reconciliarnos con Dios. Solamente Cristo. En todos los sacrificios de tantos años del judaísmo, sacrificio tras sacrificio, muerte tras muerte, sangre derramada día tras día, no tenía el mismo efecto que ese sacrificio único de Jesucristo
ofrecido en obediencia a su Padre en la cruz y ofrecido en el santuario celestial por Él mismo como nuestro gran mediador, como nuestro gran sacerdote. El sacrificio final, definitivo, superior a Moisés, superior a la ley de Moisés, superior al antiguo pacto. No hay comparación. Cristo es supremo. Y llegamos ahora al final del libro. Encontramos un pasaje impresionante. Se despide. Pide oración de los que van a recibir la carta y expresa un deseo por ellos, una oración por ellos. Pero no es una oración común, es una oración que de alguna forma resume todo el libro. Vamos a leerlo. En Hebreos capítulo 13, versículo 18. Hasta el final del libro. Hebreos capítulo 13, versículo 18 a 25. Y yo los invito a ponerse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a vosotros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. La gracia sea con ustedes. Amén. Padre Celestial, ¿cómo entender esta tremenda gracia? Que Cristo haya muerto por nosotros. ¿Cómo entender que Él ha sido el sacrificio
y a la vez el que ofrece el sacrificio, el sumo sacerdote. ¿Cómo entender de que Él es nuestro buen pastor? No solamente nuestro buen pastor, es nuestro gran pastor resucitado de los muertos, habiendo derrotado la muerte. Recibimos en esta mañana esta gracia ofrecida y te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. Como muchas veces sucede al final de una carta, el autor, y todavía no sabemos quién es, uno lee un pasaje así y te da la sensación que puede ser Pablo, pero hay otros factores, otros elementos del libro que dicen, bueno, quizás no sea él, entonces nos quedamos con la duda, pero el hecho de que se menciona aquí a Timoteo nos hace pensar que si no ha sido Pablo, es alguien de la compañía de Pablo. Lo conoce a Timoteo y parece estar viviendo circunstancias parecidas a las circunstancias que sabemos que vivió Pablo. Pablo dice, orar por nosotros. Necesitamos de su oración. Y hermanos, nosotros debemos recordar a nuestros hermanos que han salido de esta iglesia. Y están obrando, están trabajando, están llevando adelante la obra en otras partes. En estos días he estado en contacto con Fabián y con Marcela en La Rinconada, pensando en qué necesitan allá, qué es lo que necesitan, y pensando que qué pasa si nosotros oráramos por ellos, y pensando específicamente porque allá es una cultura muy cerrada y hay gente que se han opuesto al Evangelio y porque son personas de influencia han hecho que sea muy difícil que el Evangelio llegue. ¿Y qué pasa si nosotros como iglesia oráramos por ellos de que el Señor convierta justamente a esas personas? Entonces les mandé un correo y me mandó una lista de personas que si oramos por ellos y el Señor obrara en sus vidas tendría un gran impacto. Y no debemos olvidarnos. Entonces yo dije, ¿por qué no armamos un grupo de oración para esto? Y después mandé un mensaje a los ancianos y nuestro hermano Daniel, el pastor Daniel, dijo, ya existe un grupo así y algunos ya son parte del grupo de oración en apoyo a la obra en La Rinconada. A ver, ¿cuántos están en ese grupo de oración? No veo ninguna mano, debe haber alguna mano. Ahí estoy viendo algunos. Entonces, ¿cuántos no quieren participar de ese grupo de oración? Bien, bárbaro. Entonces en estos días vamos a armarlo para que los que quieran ser parte de ese grupo de oración puedan estar orando constantemente por esta gente y por la obra allá en La Rinconada. Debemos orar por ellos. Debemos estar pendientes de ellos, pero también tenemos que estar pensando en las otras, en Cachi, la obra que está llevando adelante allá. En estos días me mandó Mati un mapa que es parte de un plan para que desde la ciudad de Salta podamos tener impacto en todo el norte argentino. Es fascinante. Pero eso requiere de mucha oración. Los hermanos en la falda que nos han prestado el púlpito. Esta mañana recibí saludos de Alejandro Grande, pastor en Jesús María, que dice, estoy orando por ustedes, que hoy el Señor les dé una reunión muy especial. Entonces estamos agradecidos con Ale Grande y con la iglesia de Jesús María. Anoche hubo una reunión por Zoom de pastores de toda la zona centro del país. Esa reunión liderada por Fabián Grau, que es pastor de la iglesia plantada en Villa Dolores, y necesitamos orar por ellos. Orar por nosotros.
pues confiamos en que tenemos buena conciencia y deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido pronto. En el versículo 23 habla de cuestiones prácticas. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. ¿Habrá estado encarcelado? ¿El que escribe está encarcelado? No sabemos. Pero siempre detrás de la obra hay muchas cosas prácticas, logística, trabajo que hay que hacer. Lo vemos en las cartas de Pablo. Tráeme los libros, tráeme mi saco. La obra depende del trabajo práctico, de la logística. Nuestro hermano Daniel Pastor ha venido haciendo un trabajo impresionante en apoyo de las congregaciones. Y hay algunos hermanos de la iglesia que a él lo apoyan constantemente. Pero si te gusta ese trabajo, arrímate a Daniel Pastor, hay muchas cosas por hacer. En estos días estuvo casi 2 semanas o más, creo, trabajando porque las 2 camionetas, la camioneta que se usa en la Rinconada y la camioneta que se usa en Cachi, se rompieron a la misma vez las camionetas. Entonces estuvieron trabajando para poner esas camionetas en orden porque hacen falta. Son de esa gente práctica, esa gente que sabe hacer cosas. Acérquense a Daniel Pastor, que hay mucha necesidad en todas las congregaciones. Y el autor pide oración. Y es interesante porque la oración, lo que él pide para sí mismo, es básicamente lo mismo que él va a pedir para ellos. Porque dice orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Queremos hacer bien las cosas. Entendemos que esto es de importancia, es llevar el evangelio, es plantar nuevas iglesias, es sostener a las que existen, es cuidar de los hermanos. Y es una tarea muy importante. Queremos hacerlo bien. Y entendemos que esto no es algo que simplemente lo hacemos como un trabajo, hacemos una lista de quehaceres y ya está. Es algo que debe fluir desde adentro. Es algo que fluye desde un cambio de carácter, desde una transformación del alma, y eso resulta en una obra agradable ante Dios. Entonces, ora por nosotros, para que nosotros seamos cambiados, para que nosotros seamos transformados, para que el Señor obre por medio nuestro, para que seamos más parecidos a Cristo, para nosotros así poder obrar como Cristo también obró. Oren por nosotros. En el versículo 20 pasa a lo que es básicamente una oración por ellos. Es lo que él desea. Lo que él anhela para los que han recibido esta carta. De alguna forma resume el propósito de la carta. Ha querido convencerlos de la superioridad de Cristo, de su absoluta supremacía, de su valor trascendental. ¿Por qué? Y acá lo resume todo. En el versículo 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Os haga aptos. Os haga aptos en toda buena obra. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Qué fue lo que dijo arriba? Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Qué significa eso? Hacer la voluntad de Dios. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros, porque esto no lo podemos hacer nosotros sin Él. Él lo hace en nosotros, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un propósito muy cercano y un propósito último y final, que seamos hechos aptos para servir, para obrar, pero con un propósito final. Y ese propósito final es que Cristo sea glorificado. ¿Por qué? Porque Cristo es superior a todo. Nuestras vidas deben ser un sacrificio constante a la supremacía de Cristo, con el fin de que Él sea glorificado. Que su nombre sea exaltado sobre todo nombre. O sea que exprese un deseo. Un deseo en dos partes. Primero, que os haga aptos. Segundo, de que por medio de esto, Cristo sea glorificado. Me recuerda un poco, al principio, el pastor Carlos leyó del capítulo 1 de Efesios. Ese gran capítulo que habla de los propósitos eternos de Dios en llamarnos, en salvarnos, con el fin de que Cristo sea glorificado. Y en ese pasaje, anótenlo si quieren, no lo vamos a leer ahora porque es para todo un mensaje aparte. Efesios capítulo 1, versículos 16 y 18, hasta 18, donde habla de cuál es su deseo, qué es lo que Él pide. Pide de que ellos puedan entender las riquezas que tenemos por medio de nuestra herencia en Cristo, para la gloria de Cristo. Léanlo después en su casa. Una linda forma de pasar la tarde hoy, leyendo el libro de Efesios. Media hora lo leen completo. Aquí la idea es parecida. Que seamos hechos aptos para ser buenos siervos del Señor, con el fin de que Cristo sea glorificado, porque Cristo es superior a todo. Podemos analizar esto en tres partes. Tres tiempos en realidad: el presente, pasado y futuro. Hace referencia a nuestro presente. En nuestro presente pide de que seamos hechos aptos con toda cosa buena, con el propósito de hacer su voluntad. Que seamos aptos, la palabra aptos significa algo como ser equipados, preparados. Que tengamos las herramientas, que tengamos las capacidades, que tengamos las cualidades. Esto puede significar cuestiones muy visibles, cuestiones que tengan que ver con nuestra capacidad de servicio en el sentido de
de algún talento o de algo que hayamos estudiado, aprendido. Sabemos que cuando se habla de los ancianos, habla de su cualidad como persona, de su carácter, pero también dice que deben ser aptos para enseñar. Es una capacidad en parte dada por el Señor y en parte perfeccionada por medio del trabajo y el estudio. Requiere de cierto nivel de sacrificio, de sufrimiento incluso. Pregúntenle a cualquiera que ha hecho Simeon Trust si no requiere de algo de sufrimiento. Simeon Trust es el taller de predicación que hacemos todos los años. Para los que ya están predicando, es una forma de perfeccionar la predicación. Y es sufrimiento. Es mucho estudio. Después se te critica. Uno arma unos pasajes. Y después en una mesa te dicen todo lo que hiciste mal. Y es terrible. Pero es muy bueno. Nos ayuda a pulir nuestra interpretación bíblica, nos ayuda a pulir nuestra predicación. Pero el sufrimiento por el trabajo es sufrimiento porque también nos humilla. Pero nos hace ver la importancia de ser fieles ministros de la palabra, porque la palabra no es nuestra, la palabra es del Señor. Es ser hechos aptos. Pero no todos vamos a ser predicadores. Pero todos tenemos algo que hacer en la iglesia. Todos tenemos un ministerio que cumplir. Todos debemos hacernos aptos para el ministerio. Para eso tenemos el instituto bíblico entre las dos reuniones. Para capacitarnos, para ser mejores ministros de lo que el Señor nos ha dado. Pero no es solo eso, no es solamente aprender a hacer ciertas cosas. En la residencia tenemos dos que están cumpliendo la residencia pastoral y están practicando su predicación, están haciendo diversas cosas en el ministerio, todas cuestiones prácticas para que estén en condiciones el día de que el Señor los lleve a plantar una iglesia. Hemos hablado de cosas prácticas que sería bueno que sepan. Mecánica de automotor. Porque cuando se rompe una camioneta en medio de la nada, en la rinconada, hace falta saber cómo se arregla. Sería muy bueno saber soldar. Yo no sé soldar, siempre quise. Algún día le voy a pedir al pastor Carlos que me enseñe. Pero que lo haría bien, no sé. Yo me imagino bueno en eso, no sé. Es algo muy práctico, muy útil. Pero va más allá de esas cuestiones. Tiene que ver con el cambio de fondo, tiene que ver con eso que el Señor hace en nosotros. Aptos, equipados, ¿para qué? Para toda cosa, con toda cosa buena. Con capacidades, con recursos. ¿Por qué estamos pidiendo un salón más grande? Para que crezca la iglesia, para que la iglesia se haga más fuerte, para que la iglesia pueda plantar más iglesias. Sería una herramienta, pero es solamente una herramienta, no es un fin. Si el Señor nos da un edificio, si tenemos un espacio más grande como este, si el día que tengamos la primera reunión ahí, no es llegar a la gloria, es simplemente un paso en un largo camino de servicio. La gloria es otra cosa. La gloria es el día que nosotros estamos unidos, reunidos frente al trono del Señor Jesús, el más grande. Aptos, equipados con toda cosa buena, con el propósito de hacer su voluntad.
¿Cuál es la voluntad de Dios para vos? Yo estoy convencido que el Señor nos puede mostrar. El Señor nos puede decir, esto es lo que quiero de vos. Yo te he dado estas aptitudes, estas capacidades, es para usarlo de esta forma. Manos a la obra. Estas tres cosas casi que describen toda nuestra vida cristiana. Primero, ¿cuál es su voluntad para mi vida? Hay cosas generales. Quiere que seamos distintos, quiere que seamos personas humildes, quiere que seamos personas marcadas por el amor, por la gracia, personas de servicio. Son cualidades que el Señor desea de nosotros. Es su voluntad para nuestras vidas. Y el Señor tiene una voluntad específica también para nosotros. Quiero que estés sirviendo en la hora feliz el día sábado, porque así estamos alcanzando niños. Quiero que estés sirviendo en la limpieza, porque es de mucha importancia en la vida de la iglesia. Quiero que estés invitando a tus vecinos, hablando el evangelio con tus familiares. Él tiene un concepto claro de cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Esa voluntad representa mi deber. Una vez que yo sé lo que Dios quiere que haga, ese es mi deber, lo que tengo que hacer. Pero cuando entiendo que tengo un deber, tengo una responsabilidad, me doy con que soy una persona muy limitada. Y si no recibo de Él, si Él no me ayuda, si Él no me alienta, si no me alimenta, si no me da los recursos, no puedo. Entonces dice, pido que el Señor los haga aptos, que Él les haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Él nos hace aptos. Si Él quiere, nos va a dar un salón más grande. Y si no lo hace, nos hará aptos de otra forma. Y de la misma forma, a cada uno de nosotros nos hace aptos para obedecer su voluntad, para su gloria. La segunda parte del versículo 21 habla de ese proceso de santificación. Que os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Él es tan grande de que Él obra en nosotros para que nosotros seamos aptos. Él obra en nosotros, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Este es el proceso de santificación por el cual Dios mismo, el Espíritu de Dios, nos va cambiando, nos va moldeando, nos hace otra persona de la que éramos. Nos asemeja a nuestro Señor para que seamos imitadores de Cristo. Yo no paso mucho tiempo, casi nada en Facebook, no me gusta mucho. El Instagram me gusta, la verdad que no me gusta, pero lo odio menos que el Facebook. Pero a veces
te mandan cosas. Y a veces me han mandado esos videos de un papá caminando y detrás de él su hijito, caminando igual, o apoyado en una pared, y el hijo apoyado en la pared, de la misma forma que su papá. Es un proceso natural en nuestros hijos, de que seamos parecidos a nuestros padres, para bien y para mal. Pero en el caso del Señor Jesús, de que seamos hechos parecidos a Él, es algo sumamente glorioso. Somos santificados por Él mismo, para ser parecidos a Él, capaces de amar, capaces de perdonar, capaces de corregir con mansedumbre. Toda esta obra que Dios está haciendo en nosotros hoy se basa en una obra pasada. Todo esto se apoya en lo que Cristo ha hecho a nuestro favor en el pasado. Y este pasaje también habla de esto. En el versículo 20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Se dan cuenta? Todo esto que hablamos recién, lo que está pasando en nosotros ahora, esta transformación que Dios está haciendo en nosotros, esto que nos hace aptos para servirlo, esto de que nos muestra su voluntad para nuestras vidas, esto de que la voluntad, haciéndola, nosotros lo glorificamos a Jesucristo, esto es lo que le da sentido a nuestra vida actual. Todo esto es producto de algo que ha pasado ya en el pasado. Y lo que ya ha pasado es tremendo. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Todo esto es la fundación que está apoyando nuestro servicio, nuestra transformación, este cambio producido en nosotros, el servicio que ofrecemos en sacrificio, como sacrificio grato y agradable a Dios. Todo depende de la obra previa de Dios. Primero dice el Dios de paz. Decimos ciertas cosas, las largamos sin entender el significado. El Dios de paz significa el Dios que nos da la paz. Nos da paz. Como creyentes podemos experimentar la paz aún en medio del estrés diario. Debemos buscar su paz, descansar. La idea del sábado es la oportunidad de descansar, de encontrar la paz del Señor, de estar con Él, de bajar los decibeles, de concentrarnos en Él y sus bendiciones. Todo eso viene de Cristo. Habla de esa paz, pero habla de algo mucho más importante. O no más importante, sino lo que ha producido esa posibilidad de la paz diaria. Y es el hecho de que Dios ha declarado la paz. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros le declaramos la guerra a Dios. Nosotros en nuestra rebelión nos opusimos a los propósitos eternos de Dios. Y porque cada uno de nosotros somos pecadores, rebeldes ante el soberano del universo, merecemos la muerte. Y al final nadie se va a escapar de la justicia divina. Y es una advertencia que cada uno de nosotros deberíamos tomar muy en serio. En todo el libro habla de esto.
Hay varias advertencias en el libro. Si rechazan a Jesús, habiendo escuchado el Evangelio, habiendo sabido de este gran sacrificio, habiendo sabido de este gran mediador, y si ustedes lo rechazan, ¿qué otra salvación hay? No hay. No hay salvación fuera de Jesús. Y estar fuera de Jesús significa estar bajo el juicio divino. Se viene el día del juicio. Y Dios hará justicia. Y todo aquel que no está en Cristo será castigado en fuego eterno. Eso lo dice la Biblia. Me gustaría cambiarlo, me gustaría suavizarlo. No se puede, porque Cristo mismo ha dicho que es así. Dios es un Dios de absoluta santidad, un Dios de absoluta justicia, y nosotros, rebeldes contra Él, pagaremos la pena de nuestro pecado si no nos arrepentimos y no nos refugiamos en Jesucristo. Es una advertencia para cada uno de nosotros, y es una advertencia para aquel que a lo mejor visita hoy y nunca aceptó a Cristo. Amigo, amiga, arrepiéntate, porque se viene el día del juicio. Y es muy en serio. Y el hecho de que te creas muy moderno, muy moderna, no quita de que Dios te va a juzgar. Y debes llegar a Cristo, porque en Cristo hay paz. Cuando dice el Dios de paz, significa que Dios ha hecho la paz. Que Dios ha dicho, hay una forma de parar esta guerra, hay una forma de que esto pueda terminar bien. En vez de que yo te destruya, lo castigo a mi hijo. Descargo mi ira justa sobre mi hijo. Y si te refugias bajo su sangre, serás libre de castigo. No es una pequeña cosa la que dice aquí. El Dios de paz. El Dios que ha declarado la paz por medio del sacrificio de Cristo. ¿Y cómo sabemos que esta paz se ha firmado? Que podemos tener confianza. Porque Dios mismo lo ha sellado. Lo ha firmado. ¿Y cómo lo ha firmado? ¿Cómo lo ha sellado? Por medio de la resurrección de Jesucristo. Porque vio el sacrificio de Cristo y dijo, sí, esto satisface mi justicia. Yo en base a esto puedo declarar la paz. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor. La resurrección de Cristo es el sello de la victoria de Cristo. Es la garantía de Dios de que Él ha aceptado la obra de Cristo a nuestro favor. Y porque Cristo ahora vive, nosotros también tenemos esperanza de vida eterna. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Cristo es el gran pastor de las ovejas. Leyendo esta semana, encontré algo de Spurgeon hablando de este pasaje. Y Spurgeon dice, hablando de esta frase, el gran pastor, dice, hay que ponerse a pensar,
con Carita, con mi señor, estamos leyendo el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, como en otros evangelios, habla de Jesús como el buen pastor. Y Cristo es el buen pastor. Cristo es bueno. Miren su carácter. Cristo es bueno. Cristo es misericordioso. Y Él nos bendice como pastor, nos cuida, nos alimenta. Cristo es bueno. Pero Cristo no es solamente bueno, Cristo es grande. Acá dice, es el gran pastor, y Spurgeon dice, se le dice el gran pastor después de la resurrección, porque el buen pastor venció la muerte. El buen pastor es el pastor victorioso que ha derrotado a nuestro máximo enemigo. Es el gran pastor. El buen pastor es también el gran pastor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del eterno pacto. Y cuando nos damos cuenta de que esto fue decidido entre los miembros de la Trinidad antes de todos los tiempos, esto que vivimos ahora, de que el Señor nos ha llamado, nos ha sacado de esta sociedad, nos ha reunido en este lugar, nos ha dado amor entre nosotros, nos ha puesto una carga por llevar el Evangelio, nos ha puesto una carga por ver plantadas más iglesias, nos ha dado un lugar en la iglesia a cada uno de nosotros y nos ha dado un futuro con Él. Todo esto fue pensado antes de todos los tiempos y fue determinado por una decisión mutua entre los tres miembros de la Trinidad. Y el Señor de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Cristo crucificado antes de la fundación del mundo. Todo esto está por debajo, es lo que sostiene. Es por eso que valoramos estar juntos. A lo mejor no lo entendemos del todo, pero ¿qué es lo que nos atrae como hermanos? Es de que tenemos en común a Jesucristo y su obra por nosotros. Y de ser así, el propósito final no puede ser otro que no sea la gloria de Jesucristo. El Dios de paz que resucitó a los muertos, de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es nuestro destino eterno, de glorificarlo a Jesús por siempre. Habla del siglo de los siglos, del futuro de los futuros. Decimos, ay, no sé si tengo futuro. Sí tenemos futuro. A lo mejor no sé qué va a pasar con mi trabajo.
A lo mejor no sé qué va a pasar con mi carrera, pero tenemos un futuro, hermanos, y es un futuro glorioso. Es el futuro de glorificar eternamente al Señor Jesucristo. Cristo, el Supremo. Y esta parte, el autor termina con la palabra amén. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La palabra amén no es simplemente como ponerle un punto final, ya está. Significa que así sea, pero también siempre me da la impresión que es lo que se dice cuando hay mucho más por decir, pero ya no te quedan palabras. Entonces uno dice amén. Amén y amén. Hoy con mi señora nos reímos porque no me acuerdo quién, cuando estuvo acá sobre la plataforma, dijo amén y amén. Y siempre recordamos una iglesia donde asistíamos, creo que el primer año de nuestro matrimonio, que había ahí un diácono anciano de muchos años, que siempre cuando se le pedía que orara, decía amén y amén. Se mandaba buenas oraciones, a veces muy largas, demasiado largas. Pero cuando ya no tenía palabras, decía amén y amén. Y aquí el autor dice amén. Dice después esta breve carta. 34 mensajes, hermanos, no es una carta breve, por lo menos a mí no me parece breve. Pero ¿por qué dice breve? Es porque recién empieza a tocar la profundidad del misterio de Jesucristo. Ese misterio que nosotros investigaremos por la eternidad, por los siglos de los siglos, y diremos por los siglos de los siglos, amén y amén. Palabras finales, dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Ha habido palabras fuertes en esta carta, pasajes que pegan. Dice, ha sido para vuestro bien. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabe que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Gracia sea con todos vosotros. Para terminar la carta dice estas dos cosas. Soporten la exhortación de esta carta. Escuchen estas palabras, aplíquenlas. Cuídense de que ustedes no sean de aquellos que abandonan la carrera, sino que sean de aquellos que ven el ejemplo de esa gran nube de testigos, esos grandes ejemplos que han venido antes que nosotros. El mismo Señor Jesús que nos da el ejemplo de perseverancia, sean como ellos. Soporten la palabra de exhortación. Y termina diciendo esto. Y de nuevo nos dice amén. O sea que termina la carta con esto, amén y amén. Pero antes de la segunda vez que diga amén, dice,
la gracia sea con todos vosotros. La gracia sea con todos vosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la gracia sea con todos vosotros? Nos ha venido enseñando en todo el libro que Cristo es supremo, que Cristo es superior, de que Cristo es la máxima revelación del Padre, que Cristo es mejor que los ángeles, que Cristo es el máximo sacerdote, que es el único sacerdote que nos puede representar ante el Padre, que Cristo es el sacrificio final por nuestros pecados. Todo esto lo ha hecho Cristo a nuestro favor. Y Cristo no es solamente nuestro buen pastor, es nuestro gran pastor victorioso. Cristo es nuestro gran pastor. Por medio de Cristo, Dios ha hecho la paz. Por esto dice, gracia a nosotros, porque Cristo es nuestro. Este gran pastor, este Cristo infinitamente superior, Cristo es nuestro. Gracias a vosotros. Gracias a ustedes, gracias a mí, gracias a nosotros. Amén y amén. Padre Celestial, gracias por Jesucristo. En el nombre de Él pedimos que Él sea glorificado en nosotros. Hacenos aptos para tu servicio, de la forma que a vos te parece mejor. Amén y amén.